Amigos de las exclusivas de José Peguero, aquí estamos en otra entrega especial, en esta ocasión entrevistando a Guido Gómez Mazara, reconocido dirigente del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo te sientes, Guido? Con la gracia de Dios, muy bien. Qué bueno tenerle por aquí para que hablemos de varios temas de interés nacional. Lo hago con mucho gusto porque yo no tengo temas prohibidos. Hablando de Danilo Medina, ha causado un revuelo en las redes sociales, un planteamiento en el que hace referencia del orgullo que él siente por el PLD y que siente un orgullo más alto que el Pico Duarte. Usted pudo dar lectura y pudo apreciar eso que dijo el expresidente. Tú sabes que los políticos somos muy propensos a perder las perspectivas. En el caso específico del expresidente de la República, yo me he estado cuestionando los últimos años si aquella persona que todos le presumíamos equilibrio, tranquilidad, destrezas, por ser un operativo político y un estratega, si no lo sobreestimamos. Porque tú decirle a la sociedad dominicana de que no puede sentir vergüenza cuando en términos personales tu gestión ha sido impugnada por la sociedad y los procesos de persecución de la corrupción con un Ministerio Público independiente ponen en cuestionamiento a tus colaboradores fundamentales, tu círculo familiar, tu círculo militar, dirigentes políticos cercanos a ti, revela que hay una dualidad de valoración, la que tiene Danilo sobre sí mismo y lo que tiene el resto de la sociedad. Yo no sé si él no siente vergüenza. De lo que yo estoy convencido de que Juan Bosch sí sentiría vergüenza por el comportamiento de algunos de sus dirigentes. Y en el caso fundamental de Danilo Medina, yo recuerdo que él decía que su aspiración era andar por las calles con tranquilidad. Bueno, que yo le planteo la posibilidad de que salga por Gualey, que vaya a Las Cañitas, que transite por la calle Duarte, que se pare en el Conde, solo, para que él vea si sus criterios respecto de no dejarse avergonzar se corresponden con la valoración que tiene la sociedad de él. La gente podría intuir que mi condición de dirigente político de un partido contrario me puede conducir hacia un juicio desenfrenado. No es mi deseo ni mi interés. Sí. Yo no soy amigo de hacer leña del árbol caído, pero que salga a la calle. Pero obedece, ¿tú crees esto a una estrategia política donde él quiere revictimizarse a propósito de los sometimientos que están haciendo en la justicia? No, Danilo anda actuando en dos direcciones. La primera, tratando de consolidar su partido en función de un debate interno, porque mucha gente se está yendo a la fuerza del pueblo y él quiere mantener sus huestes controladas. Pero en ese mismo orden, en la medida que consolida el partido, las siglas del partido pueden constituirse en su búnker defensivo en lo concerniente a futuros procesos. El que lee las acusaciones que se están haciendo en el ámbito de lo militar, del Ministerio Público, Sí. saben hacia dónde apuntan las cosas. Yo no quiero adelantar juicios, pero todo el mundo sabe o intuye, porque no tengo información privilegiada de ninguna naturaleza, pero mi instinto político me dice que los días por venir en lo que respecta a la persecución del Ministerio Público al PLD van a ser duros y tristes para muchos de ellos. De ese mismo caso, Coral 5G, la lectura que usted le da es este vínculo de nuevos militares, de una esposa, el caso de Torres Roviú, que aparentemente estaba utilizando el CONANI para otros fines, un gasto de más de 400 millones de pesos. Por otro lado, también quien tenía a cargo su seguridad recibe más de 700 millones de pesos para temas confidenciales vinculados a la protección del gobernante y para fines de su protección también fuera del país. ¿Cómo usted ve eso? En gran medida, estos documentos y las acusaciones revelan un proceso de gangsterización del mando militar. Reitero, gangsterización del mando militar, que partía del hecho de que sus superiores civiles hacían lo mismo. Y como hacían lo mismo, no tenían la autoridad moral para exigir un comportamiento diferente. Hay resultados. Yo creo que un elemento que también contribuye a eso es el hecho de que siempre habíamos reducido la persecución de carácter judicial a los temas de los dirigentes políticos y el ámbito de lo civil. Sí. Hace muchísimo tiempo que la gente sabe perfectamente
que con los salarios de los mandos militares no se pueden mantener estilos de vida que ellos exhiben con una arrogancia fuera de discusión. Porque en la década de los 60 y de los 70, aquí el mando militar combinaba sangre con latrocinio. Sí. Hay que reconocer que la evolución democrática ha transformado esa actitud. Ahora son ladrones. Y eso genera una especie de pérdida de moral hacia el interno de las tropas, que en su mayoría es gente buena, Sí. decente, correcta, abnegada. Pero estos son militares que apostaron a la política, por eso tenían una actitud tan radical en el proceso electoral, y ahí están las consecuencias. ¿Tú crees que ellos no llegaron a pensar nunca que podían salir del poder actuando de esa forma? Creo que esa fue una proyección equivocada, estimulada por el expresidente de la República, que creía que con malas artes podía burlar la voluntad popular. La gente se expresó, pero también los que estamos de este lado, que pertenecemos al partido del gobierno, tenemos que vernos en ese espejo. La arrogancia, la prepotencia, el exceso genera consecuencias, y aquí hay una ciudadanía con el nivel de madurez suficiente para penalizar los comportamientos incorrectos. Pero siendo Danilo Medina, o siempre se dice que el presidente es el hombre más informado del país, ¿no estaba él consciente de lo que estaba pasando a su alrededor? Pudiéramos decir de forma inocente que él estaba ajeno a lo que hacían sus hermanos, a lo que hacían los militares, a lo que hacían todo el que estaba cerca de él. Posible. El presidente de la República, que fue capaz de organizar un espectáculo de mal gusto con quien era su procurador frente a Miriam Germán Brito, Sí. y que se ufanaba de decir que era el hombre más informado del país, si conocía eso, tenía que conocer lo otro. Claro que sí. Nadie puede esgrimir como argumento desconocimiento, falta de información. Y en cuanto al revestimiento que tiene que tener el Poder Judicial en materia de seguridad, no pudieran correr las vidas de Miriam Germán, de Wilson Camacho, de una Jenny Berenice peligro en este momento por esa persecución que se tiene en contra de la corrupción. Tú permite que yo emite una consideración fuera de tono e impropia. Esto es libre, esto es libre. Aquí ningún guardia tiene los cojones, repito, los cojones, para faltarle el respeto a la vida de la procuradora, de Jenny y del magistrado Camacho. Y sobre ese mismo tenor, o sea, la justicia en este momento ciertamente está dando una garantía, pero insisto en que la gente entiende que hay privilegiados, como es el caso, por ejemplo, del mismo Macarrulla, que se menciona constantemente de si debe haber una explicación, por ejemplo, del mismo caso ese de la Victoria. Hay dos elementos que se combinan ahí. La lógica de la práctica política en el país en los últimos años ha sido que los procesos institucionales fueron acompañados de repartos. Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia. Había un reparto político. Aquí hubo un famoso pacto de las corbatas azules. La gente se lo olvidó. Sí. Y cuando ese modelo hizo metástasis, la sociedad comenzó a empujar y le dijo a la gente, miren, que los políticos sigan metiendo su mano en la política, en la justicia, es malo. Ahora, yo debo reconocer que todavía hay rastros. ¿Tú lo sientes? Que hay intereses marcados de sectores económicos y políticos por restringir la actuación de la política. Y hay jueces sin vergüenza, sin criterio, sin pantalón y sin falda, que acceden a eso. Ahora, lo que yo te puedo dar garantía es que la cabeza del Ministerio Público está compuesta por personas independientes. Hay una corriente que entiende que los militares no deben ser tocados y que se puede desmantelar toda una estructura de las Fuerzas Armadas con estos sometimientos a la justicia. No, están totalmente equivocados. Mira, la época de golpe de Estado, de que los guardias le metían miedo a la sociedad, eso pasó. Repito, eso pasó. El militar, como cualquier otro ciudadano que cometa un exceso, tiene que ser traducido a la acción de la justicia. La época de esos privilegios hereditantes pasaron en este país. Además, aquí hay una observación de la ciudadanía, que no obstante las piruetas que ellos consiguen en los tribunales, la gente los sanciona y los impugna cuando van al supermercado, al restaurante, cuando van los hijos al colegio. La gente sabe perfectamente que aquí hubo un grupo de gente que se enriqueció profundamente en la pasada administración. Hablando de enriquecerse de forma ilícita, hay una denuncia que usted hizo en el canal hermano de Somos Pueblo y que ha hecho también en otras plataformas
sobre la venta de comida en las cárceles por parte de allegados a Jean Alain Rodríguez. Usted pudo evaluar el comunicado donde él se defendía diciendo que no tenía ningún vínculo con ninguna de esas empresas y que absolutamente no hay nada que lo pueda atar. Esa documentación la llevé yo. Era parte de un plan que se llamaba Plan de Humanización de las Cárceles. Yo tengo una sensibilidad especial por el tema carcelario porque mi padre cayó preso por muchos años. Fue abusado. Yo cuando era un niño iba a La Victoria a ver a mi madre en época de intolerancia política, donde caer preso era motivo de orgullo. Ahora, ¿qué pasó? Que ellos prostituyeron un proceso de humanización del sistema carcelario, construyendo cárceles y con el tema de suplir alimentos. Muy elemental. Hay 58 recintos carcelarios en el país. Eran 10 bloques de distribución de comida, cada uno por 800 millones de pesos. E hicieron fiesta. De las 8 compañías que suplían, 3 eran correctas, que tenían un historial. Las otras 5 tenían vinculaciones. Repito, es que hay una confesión en ese proceso de un joven que es jugador de boliche, conocido, que a su vez es el mejor amigo de una persona que está casado con la hermana de Jean Alain, pero él lo confesó. Que fue utilizado para los fines. Sí, además, ponte a pensar que las compañías que más dinero manejaban para suplir alimentos eran compañías que se constituyeron exclusivamente para suplir. Cesado el gobierno, ya no le suplen a nadie. Son indicios. Son indicios de que ciertamente fueron creadas con esa intención. Gente sin experiencia en el sector. Que no sabía ni siquiera freír un huevo y de repente Sí, entonces es un club sale. de popis y de amiguitos vinculados al ex procurador general de la República que hicieron fiesta. Pero eso tiene que tener sus consecuencias. Pero claro que tendrá sus consecuencias. Fueron interrogados. Sí, hay compañías, hay rastros. Hay una compañía colindante con una compañía que a su vez importa juguetes en el país, que está ubicada comenzando la Avenida Independencia, que es de un apellido famoso de un joven que juega boliche en el país, Sebelén. que está casado con una hermana de Jean Alain. Aquí no hay retardados mentales. Si ellos quieren, le pueden pagar 500 periodistas, conseguir jueces penales, que pueden hacer lo que quieran. Ahora, los documentos están ahí. O sea, que en cualquier momento pudiera entonces abrirse una instancia especial para tratar el tema de la comida. Pero decía él que se ha aumentado. Ponte a pensar que hasta la llegada de Jean Alain, quienes suplían los alimentos en los comedores económicos, eso siempre ha pasado. Llega doña Miriam y devuelve a los comedores económicos suplirle comida a los presos. Que eso era un negocio. Claro. O sea, tú tomar a la gente que está en las cárceles como carnada para hacer dinero es una falta de respeto. O sea, es que aquí los parámetros se rompieron. O sea, es que la indecencia adquirió una categoría oficial. Y contra eso hay que luchar. Claro, se está allanando todo el perímetro para llegar hasta la cabeza de Danilo Medina. Yo estoy convencido de que aquí muchas cosas se hacían con el consentimiento de Danilo Medina. Repito, yo estoy convencido que muchas de las cosas en este país se hacían con el consentimiento de Danilo Medina. Y sobre el lema de que los expresidentes son intocables, algo que propagó por mucho tiempo Hipólito Mejía. Pues yo no estoy de acuerdo con ese criterio de Hipólito Mejía. Yo estoy de acuerdo con el criterio de que todos somos iguales frente a la ley. No importa la jerarquía social, el origen económico o cualquier tipo de estatus, ¿no? Todos somos iguales frente a la ley. No importa que lo haya dicho Santo Tomás de Aquino. Todos somos iguales frente a la ley. Pero pudiera tener alguna cuota de protección en determinado sector, Danilo Medina, que ha impedido que él sea arrastrado hasta el banquillo de los acusados. Bueno, el que se preste a ser cómplice de eso, la historia no lo va a absorber. La historia también lo va a condenar. Este país está harto, cansado del régimen de complicidades. Y la ira ciudadana se ha ido acumulando en función del convencimiento de la gente de creer que a ellos sí le llega la justicia, que hay gente que no le llega la justicia. Eso no puede ser. Lo que me gustaría saber, Guido, es su opinión en lo concerniente al archivo definitivo, a la solicitud o el sometimiento que se había hecho en contra de Andy Dawager por sus vínculos de una empresa con Odebrecht. Ok, gracias por la invitación. Mira, aunque el lenguaje jurídico excluye una cantidad considerable de ciudadanos, quiero hacer la explicación breve. Sí.
la gestión de Jean Alain entendió que había que archivar definitivamente el tema de Andy. Nosotros impugnamos ese proceso, se llama objeción. La cuarta sala penal le dio marcha atrás al archivo. Ellos recurrieron esa decisión a la Corte de Apelación, que es una corte integrada por 3 miembros. Yo no voy a hacer comentarios respecto de los 2 miembros que fallaron para que se mantuviese el archivo, pero en la sociedad dominicana hay una inteligencia elemental para saber cómo los aspectos de presión social y política tienen mucho que ver en estos temas. Además, en este país nunca una gente de Gualey, ni de Guachupita, ni de Los Pinas, ni de Katanga le dan un archivo definitivo. Vino esa decisión, yo soy una persona respetuosa de las decisiones, y lo que he hecho es recurrir por ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que en los próximos días conocerá el caso, y yo tengo el convencimiento de que va a reiterar la decisión original de la magistrada de la cuarta sala de que ese archivo fue incorrecto. Sí, para la gente que está viendo por primera vez quizás lo concerniente a este tema de Andy, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el delito o el presunto delito que se ha cometido dentro de la asociación de él con Odebrecht? Él aparecía en un proceso siendo parte de la instancia que fiscalizaba todo el proceso de licitación, caso Punta Catalina. Sí. Él recibió un cheque de $500,000 de CDEE y 2 meses después, la compañía que resultó ganadora hizo transacciones, entre ellas aparece un apartamento en la ciudad de Nueva York de $2.9 millones, certificado, y hay una declaración de un acuerdo en el estado de Nueva York mediante el cual ejecutivos de Odebrecht establecieron quiénes habían recibido ese dinero. Había codinomes y estaba el nombre del señor Andrés Daguaje. Entonces, el caso de Odebrecht, ¿debería existir un segundo juicio? No, es que hay un Odebrecht 2.0 que viene pronto. Un Odebrecht 2.0 donde serán incluidos nuevos... Recuérdese que todo lo concerniente a Odebrecht estuvo hasta Punta Catalina, es decir, nunca lo incluyó. Sí. Y las actuales autoridades, sin lugar a dudas, hace mucho tiempo están trabajando en eso. Sí, pero ciertamente la gente se ha encontrado con el mamotreto que se dejó de parte de Jean Alain Rodríguez, que estas condenas iniciales del primer caso, que se tardaron casi 5 años para finalmente ver la justicia, como algo que no estaba acorde con lo que se entendía. No, pero Peguero, la estructuración de ese expediente fue con mala intención, hecho en el interés de estos resultados. Yo estoy convencido que las actuales autoridades del Ministerio Público no van a actuar en la misma dirección que en el caso anterior, y que Odebrecht 2.0 está bien blindado, bien estructurado, y habrá consecuencias. Es por ello que quizás algunos dirigentes o pasados vinculados, para no entrar en especulaciones, ciertamente se han sentido un poquito acorralados con un tema de incertidumbre, claro, de lo que pudiera venir más adelante. Claro, y además la idea de que la justicia alcance a todos es una aspiración. Aquí no puede haber una justicia para unos y excepciones para el resto. Fíjate que cuando en el país hay preocupación en lo concerniente al tema de la persecución de la justicia, hay una concepción inclusive hasta de élite, de que gente que pertenece a algún sector social nunca es alcanzado por la ley. Sin embargo, el resto de la sociedad, sí. El objetivo es que la ley mida a todos de la misma manera. En la misma dimensión. Pero ciertamente cuando se pronuncian nombres, todavía la gente entiende que, por ejemplo, dentro de esta misma administración del Partido Revolucionario Moderno, existen todavía como indicios de que hay vacas sagradas. No, pero en el caso mío, por convicción, por formación y por compromiso, la ley tiene que medir al de Gualey, el de Guachupita, igual que el de los Cacicascos y de Arroyo Hondo. Yo no tengo ese tipo de problemas. Así mismo es. Hay una denuncia que me parece bastante interesante que usted ha estado encabezando, y no solo usted, sino varios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, donde piden limitar los acuerdos de aposento y donde no se quiere que se vuelva a la vieja política que hizo mucho daño cuando era la Casa Vieja del antiguo PRD. Y en ese mismo sentido, me tomo el tiempo para resaltar unas declaraciones que dio hace unas semanas usted mismo, y donde califica como una aberración el reproducir en el PRM lo que ocurrió
en el PRD. ¿Pudiera usted detallarlo un poquito más? Con muchísima explicación, mira, y mucho gusto también. La sociedad dominicana ha experimentado procesos de evolución. El país de hoy no es el mismo país de hace 30 años. Afortunadamente, cuando salimos de la vieja casa, asumimos el compromiso frente a la sociedad de no reproducir los vicios tradicionales de la política. En el caso específico de la vieja forma de hacer la política, los acuerdos de aposento y los pactos sustituyeron los criterios democráticos en la forma de hacer la política. Afortunadamente en el país existe una nueva reglamentación, existe una ley de partidos, una ley electoral, y en el caso específico de mi organización, yo no tengo la menor duda de que vamos a hacer las cosas de conformidad con la ley. La gente cambia de casa, pero no de mañas. Hay algunos compañeros que podían presumir que las viejas mañas pueden ser posibles, y eso no hay espacio. Por ejemplo, aquí existe un ordenamiento en materia electoral que se llama el Tribunal Superior Electoral, que si bien es cierto, el modo original de designación estuvo vinculado a esa norma lamentable de cuotas en partidos, sí. El nivel de desprestigio a que se llegó obligó a cambiar el rumbo de la elección. Y tenemos ahora magistrados con un criterio institucional, y cualquier ciudadano de cualquier partido que se siente inconforme frente al comportamiento y o violación de la ley electoral puede recurrir al Tribunal Superior Electoral. Lo que uno siente es que el nivel de civilización y compromiso, en el caso de mi partido, el PRM, va a conducir a que nunca se llegue ahí. Pero siempre el ciudadano que milita en un partido, no importa la denominación partidaria, tiene el recurso de ir al Tribunal Superior Electoral y reclamar sus derechos. Pero llega la advertencia de parte suya de no repetir esas aberraciones que usted ha podido palpar, que le hacen pensar que dentro del PRM se pudiera dar algo parecido a lo que ocurrió en el PRD. Lo que pasa es que figuras importantes del partido como Eddie Olivares, mi querido amigo, gente de una significación histórica como Fafa Taveras, han hecho señalamientos respecto a la necesidad. Por ejemplo, Eddie ha planteado, y yo estoy totalmente de acuerdo, que una persona que aspire a un puesto en la dirección interna del partido y ocupe una posición en el gobierno tiene que pedir licencia, es lo más legítimo. Sí. Y Fafa, que es una figura reconocida por todos, por su dilatadísima militancia democrática, ha reiterado que hay que convocar una convención ordinaria, como manda la ley. Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, que nosotros en los partidos políticos, fíjate que yo hablo en plural, tenemos que hacer plena conciencia de que hay una ciudadanía con mucha capacidad de observación. ¿Y por qué nosotros ganamos el poder? Porque la gente se hastió del PLD, pero también entendía que el PLD no respetaba los parámetros de decencia elemental. Y le haríamos un flaco servicio a la sociedad que apostó a nosotros de no actuar en una línea diferente. En esa dirección quiero ser preciso en tu programa. El concepto de partido moderno también nos compromete a no reproducir las viejas formas. La vieja práctica. Óyete, el acuerdo de aposento y los pactos antidemocráticos no son propios de los partidos del siglo XXI. ¿Por qué los partidos políticos en América Latina colapsaron? Y permíteme que en tu programa yo haga una especie de pase de balance. Claro que sí. El partido de mayor tradición en México se llamaba el PRI, gobernó por 71 años. Sus élites llegaron a la locura de darle un balazo a un candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo. 25 de marzo de hace 1990 y pico. 94. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el caso específico de Venezuela, Acción Democrática y COPEI colapsaron. Y eso motivó a Chávez. En Perú, el APRA, el partido histórico de Víctor Raúl Allá de la Torre, colapsó. Desde el año 1966 hasta el 96, por 30 años, dos partidos hegemónicos en la República Dominicana controlaron la voluntad mayoritaria de los electores. Partido Reformista, PRD. Sí. ¿Dónde están esos dos partidos? En el zafacón de la historia. Es decir, las sociedades le dan oportunidad a los partidos, pero también le cobran. Y nosotros tenemos que vernos en ese espejo. Este tiene que ser un partido, por ejemplo, nuevo, pero con un sentido de conexión con los valores esenciales del siglo XXI. Estamos en una discusión interna sobre el tema de la modificación estatutaria. Sí. Yo he hecho 4 propuestas. Yo he dicho, mira, que tenemos que reproducir el principio de la incompatibilidad. ¿Qué consiste eso? Que el que vaya a ocupar una posición del partido, ocupa posición nacional, presidente del partido, secretario general, jefe de organización, no puede compartir la condición con la de funcionario público. ¿Tú sabes por qué?
porque si lo asume debe pedir una licencia para que Claro. otra persona le sustituya en el trabajo institucional. Sí, porque se trata de dos puestos donde van a demandar mucho tiempo. Y va a descuidar una de las dos, o descuida el partido o descuida la institución a la cual el Estado le está pagando su En dinero. segundo lugar, he dicho, miren, si el partido recibe fondos públicos, vamos a distribuir el 20% de esos fondos entre los comités de todos los municipios del país. ¿Para qué? Para descentralizar la operatividad financiera y quien tenga la presidencia del partido vengan a ver. Cuando quiera alquilar un local del partido no tiene que venir a la capital, sino que tenga fondos descentralizados para que opere con una eficiencia. Claro, para que tenga su propia autonomía. Claro. En tercer lugar, he dicho, miren, si hacia la presidencia de la República hay una limitación de 2 periodos consecutivos y para su casa, en el partido nadie puede aspirar a puestos electivos por más de 2 periodos. Usted quiere ser alcalde 2 periodos. Usted quiere ser regidor, 2 periodos. Diputado, 2 periodos. Senador, 2 periodos. Porque eso genera una movilidad en el partido y democratiza la participación. Y hemos dicho que en cuarto lugar, en la Escuela de Formación Política, que 5% de los fondos que llegan al partido se dedique a la formación, a la preparación, Claro que al sí. adiestramiento, a la capacitación. Eso es parte del debate que estamos llevando hacia el interno del PRM. Sí. José Ignacio Paliza plantea que aunque a nivel interno en el partido está bloqueada la reelección, como la Constitución lo permite, entonces este artículo entonces no es tomado en cuenta. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira lo que pasó. Como construimos un partido con velocidad, el concepto antireeleccionista, que era propio de un debate en la década de los 70, Sí. se insertó. ¿Cuál es la argumentación puramente jurídica? Que una disposición reglamentaria no se puede imponer a una regla de carácter constitucional. Y la Constitución de la República ha establecido 2 periodos consecutivos para su casa. Yo sé que la intención esencial es despejar al compañero Luis Abinader de cualquier intento. Ahora, no estoy en desacuerdo. Yo creo en el modelo de 2 periodos consecutivos para su casa. Yo como Sí. abogado creo que la norma constitucional tiene que imponerse a un reglamento interno. Sin embargo, mírate cuán importante es que los dirigentes de los partidos tengamos la capacidad, de lo que decía Peña Gómez, de ver más allá de la curva. Se insertó, pero por no tener una visión largoplacista nos generó este tipo de inconveniente, que va a ser superado. Porque, reitero, una norma constitucional tiene que prevalecer. Sí. Pero es importante que cada vez que plasmemos disposiciones en los reglamentos, no nos genere a posteriori una dificultad para explicarle a la sociedad ese cambio de reglamento. Claro, ciertamente, porque ante una situación como esta, se presume que el presidente, aunque todavía no lo ha dicho abiertamente, será el candidato independientemente de lo que pase y en lo que venga, sino que el presidente ya cuando le tocará hablar de este tema, pues lo hablará de frente al país, pero al ser el presidente se le reserva esa posición. Pero en términos internos, ¿cuándo se prevé que se haga una convención en el PRM? No, es un mandato de la ley. La ley establece que el periodo de duración de toda autoridad partidaria dura 4 años. Las actuales autoridades fueron un proceso de convención en abril del 18. Abril del 22 tiene que haber un proceso en los próximos 4 meses. ¿Cuál es el problema de orden práctico? Es que de conformidad con el reglamento, la comisión organizadora de la convención tiene que crearse 6 meses antes del periodo de cese de la autoridad partidaria. Sí. Y este proceso cesa en abril. Ya debimos estar creando la comisión organizadora de la convención. Pero como estamos en una discusión estatutaria, yo no tengo ninguna dificultad de que la primera semana de enero, la segunda semana de enero, pase eso. Y evitar que cualquier compañero de partido decida en enero ir al Tribunal Superior Electoral en un amparo en cumplimiento. Sí. O sea, a nosotros no nos luce eso. Y tenemos el flujo de comunicación y la sinceridad para plantear las cosas con transparencia. Pero ¿cree usted que las actuales autoridades del partido quieran imponerse o prolongar más allá de ese periodo su mandato? No, mira, yo tengo una relación personal tanto con el presidente del partido como con Carolina, que son mis grandes amigos. Son gente que tienen conciencia democrática y saben que no pueden burlar ninguna disposición de carácter institucional. Y en ese sentido, si alguno de ellos decide presentar su candidatura, a lo que tienen derecho serán las bases del partido que van a determinar su suerte. Si en buena lid ganan, todos lo vamos a apoyar. Sí. Pero la validación de un proceso
de construcción de un liderazgo, en este caso la autoridad partidaria, tiene que ser refrendado por la base del partido. No hay ninguna excusa posible. Además, qué bueno que tú me preguntas eso, porque se disemina en la base del partido la idea de que no habrá convención. No, la convención es un mandato de la ley. Pero en ese mismo, no, pero no se puede burlar ese mandato. Sí. Pero en ese mismo orden hay que decir que nosotros nos comprometimos frente a la sociedad a no reproducir los vicios del viejo partido. Y cuando subestimamos la inteligencia de la sociedad reacciona. Pregúntenle al PLD, que no hacía procesos internos, hipertrofiaba los organismos, el partido no se activaba y llegaron los resultados. No. En el PRM habrá convención, hay mucha gente que se va a presentar, no solo a los puestos nacionales, es en todas las demarcaciones, es una feria democrática, que hay que estimularla, que hay que incentivarla, y que eso es importante para el partido. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el PRM reciba con bombos y platillos a la alcaldesa de San Juan de la Maguana, Hanoi Sánchez? Mira, los partidos políticos viven en una lógica de abrir las compuertas para armar mayorías. El problema de esas mayorías es que en gran medida, cuando prevalece la lógica de lo puramente electoral y no se cuida el esfuerzo de los compañeros, la dedicación de los compañeros, la lealtad de los compañeros, puede generar la sensación de que el oportunismo se premia más que la coherencia. Yo, en el caso específico de San Juan de la Maguana, como en cualquier demarcación, no me opongo de arrancada a que cualquier persona que quiera venir llegue. Pero cuando llega bajo la condición... Lo que pasa es que hay que hacer un ejercicio de comedimiento respecto a que cualquier llegada no resquebraje a la gente que por muchos años nos ha acompañado. Pero ahí volvemos al tema de los acuerdos. Cuando ya ella sale ante un medio de comunicación prácticamente asegurando de que esa plaza o que ella va a competir por la senaduría, te está diciendo abiertamente que algún proceso interno se tendrá que violar para facilitar que ella pudiera alcanzar ese puesto. No, porque legítimamente si ella pretende aspirar, cosa que no conozco el detalle, y ha sido alcaldesa por varios periodos, si decide, tiene que hacerlo como resultado de un proceso de convención. Y si hay cualquier compañero hacia el interno del PRM que entienda que aspira a un proceso democrático, abierto, plural y participativo, que las bases del partido decidan. Pero hablando de popis y de ricos, mucha gente entiende también que el actual gobierno solamente está gobernando para una élite y se ha olvidado de los demás. Yo te agradezco que tú me plantees eso. Mira lo que ha pasado. Yo estoy convencido de que lo mejor que le pasó a este país fue salir del PLD. En la construcción de esa coalición de fuerzas vino gente de todas las instancias, de todos los sectores. Ahora, mi partido tiene el referente por excelencia de los excluidos sociales, José Francisco Peña Gómez. Y la naturaleza del partido, si bien es cierto, tiene exponente de todos los sectores, el dominio electoral es de los sectores populares. ¿Qué ha pasado? Que mucha gente entiende que los mecanismos de inserción tienen que reflejar esa diversidad de actores sociales, pero una mayor fortaleza de los sectores humildes. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Que la gente que expresa ese origen social humilde de los de abajo no tiene la visibilidad del resto. Y por igual de consecuencia, nuestros adversarios establecen que aquí hay una especie de popicracia. Yo digo que eso no es justo porque también tenemos que recordarle a muchos exponentes en el gobierno que responden a sectores sociales que no son los sectores sociales de arriba. Y yo te voy a hacer un recuento. ¿Usted cree que el ministro de Energía y Minas de Villamella es Popi? No. ¿Usted cree que el ministro de Educación del Sur Profundo es Popi? No. ¿Usted cree que el ministro de Obras Públicas de un barrio de este país, como de la Iniciación, no, es para Popi? nada. No. ¿Usted cree que el director de Impuestos Internos de Gualey es un Popi? ¿Usted cree que el director de Norte de Nivaje en Santiago es un Popi? No. Alfredo Pacheco no es Popi.
Claro está. Pero es quienes les rodean y quienes han utilizado para gobernar. No, pero yo déjame hacerte una reflexión mucho más trascendente que esa. Mira cuál es el problema. ¿Quién fundó el PRD? Juan Bosch. Sí, señor. Juan Bosch hizo una contribución con el tema de las clases sociales. Tutumpote, Pecoso Largo, hijo de Machepo. Y cuando se va Juan Bosch, deja la avenida hecha para que los sectores populares sigan viendo al viejo partido como un instrumento de insertarlos. ¿Por qué colapsó el PRD? Porque entendió que había una persona que había en su presidencia de partido que estaba más pensando en los negocios que en la política. La gente se dio cuenta. En función de eso, ¿qué ha pasado? Que el fenotipo clásico del anterior PRDista, hoy PRMista, es el que más se parece a mí. Sí. ¿Por qué? Porque el liderazgo fundamental de ese partido es de extracción popular. Los presidentes históricos que hemos tenido, Guzmán, Salvador, Hipólito y Luis, aunque provienen de sectores hegemónicos desde el punto de vista económico, hacían equilibrios. Te lo traduzco. Antonio Guzmán ganó la presidencia. Pero ¿tú sabes quién era el vocero de Antonio Guzmán en la Cámara de Diputados? Amadeo Lorenzo Ramírez, Maví, jefe de una Chocín. Sí. Y tú tenías un gobierno con Eduardo Fernández en el Banco Central, con Ramón Martínez Aponte de ministro técnico, pero tú tenías a Vicente Sánchez Veré, puro pueblo, y tenía a gente en el guzmancismo como los hermanos Sánchez Díaz. Bien, había el equilibrio. Salvador Jorge Blanco, tú tenías. Bernardo Ben en el Banco Central. Amiro Pérez Mera, ministro de Salud. José Augusto Beguinver, canciller de la República. Pero tú tenías Tonti Rutinel, José Ovalle, Atuay, equilibrios. Hipólito Mejía, tú tenías Fran Moyapón, ministro de Medio Ambiente, Hugo Tolentino Dip, canciller de la República. Tú tenías del otro lado el Nani, Eligio, Guido, equilibrios. Entonces, la gente percibe ahora que no existen los equilibrios y hay un dominio de personas que representan sectores sociales que no se corresponden con la mayoría del partido. Sí. Te lo explico mejor. Luis, Raquel, Macarrulla, Paliza, Carolina, representa el fenotipo de sectores sociales que no empatan con la mayoría del partido. Sí, se ve un liderazgo. Frente a eso, nosotros lo que estamos pidiendo es mayor inclusión de esos sectores para que la diversidad a la hora de procurar el voto sienta que es posible que ganemos en el country club, porque sientan que las reformas del partido, el sentido institucional, Sí. lo expresa ellos, pero que en Gualey, Guachupita, Lomini, Catanga, la gente también se sienta representado. Hay que llevarlo. Hay que llevar esa parte. Ese es el desafío de desmontar el argumento de que somos un gobierno de Popi, que es verdad que ha ganado cuerpo en la sociedad, que es verdad que mucha gente me lo dice en la esquina, en la oficina, en la universidad, en cualquier núcleo. Es verdad que ha ganado cuerpo el argumento, pero tenemos que exhibir la gente que tiene la formación, la preparación, el adiestramiento, la capacidad, porque no es verdad que en los sectores populares no existe la gente con el talento. Yo te puedo dar 500 ejemplos. Mira, hay un muchacho que es presidente de la Cámara de Cuentas, no lo conozco. No lo conozco. Busca el currículum de ese muchacho. Se le dio una oportunidad, tiene las condiciones, tiene el talento, tiene la preparación, míralo ahí. Y está posicionado ahí. Entonces, como él hay muchísimo en los barrios, tenemos que darle la oportunidad. Y el partido, tanto en la dirección como en el gobierno, tiene que tener un rostro más cercano a los sectores populares. Pero todavía hay muchas posiciones que siguen siendo ocupadas por miembros del Partido de la Liberación Dominicana, sí, y demás, y hay una queja fuerte en ese sentido a lo interno del PRM, de que se resisten a hacer algunos cambios por el hecho de que se recurra a la idea de que hay que respetar el tema de la carrera. Peor aún, yo he escuchado gente que no comparto en nada ese argumento, sosteniendo una tesis de clase respecto al tema de que los compañeros no están preparados. Mentira. Los compañeros están más preparados, más formados, más adiestrados, con más sentido de compromiso que los PLDistas. Lo digo que no superan los PLDistas, que son más ladrones. Ahí sí son. Entonces, ¿cuál es el bloqueo interno? Que no permite a gente que tiene mucho tiempo esperando, que está abatido, tragándose un cable, por lo menos tener acceso a un empleo digno. No, yo pienso que hay que generar mayor conciencia de la importancia de su inserción. No solo como forma de retribución del trabajo político, sino como una manera de animar la idea de que los de abajo también pueden, sí, que tienen condiciones, que tienen preparación, que lo han dado todo. En este país
En cada esquina, en cada barrio hay gente con muchísima vocación de servicio, dispuesta a hacer el trabajo, pero lo que quieren es la oportunidad. Ahora, cuando tú construyes una argumentación que de arrancada le pone un muro y lo imposibilita, tiene grandes dificultades. Pero en el país hay mucha gente que lo único que está esperando es una oportunidad, y yo pienso que el gobierno, el presidente es una persona que tiene la mejor de las intenciones, de que hay que allanar el camino para que ellos también se sientan representados. Ciertamente. A nivel interno, usted está trabajando duramente, está recorriendo el país y todos los fines de semana se va a un pueblo con una serie de conferencias. ¿Qué ha podido palpar de lo que le dice la gente a usted, aparte de lo que me comentó de algunos pronunciamientos en la calle? ¿Qué le dice el sentir de las personas que se le acercan, miembros o no de su partido? ¿Qué le expresan? Mira, los del partido están indignados porque hay demasiado PLDista en la administración pública, eso es verdad. Y mi intención no es hacer tablas rasas con todo el PLD, no, hay derechos adquiridos. Lo que estoy diciendo es que los nuestros tienen la misma oportunidad y el mismo derecho. En segundo lugar, la sociedad. La sociedad percibe cosas positivas en el gobierno. Yo pienso que la actitud que hemos tenido con el tema del COVID ha sido positiva. Cuando voy a muchos centros rurales, sobre todo en el Cibao, cómo combatimos el tema de la peste porcina, la gente está de acuerdo. Sienten que el gobierno está asumiendo una postura responsable con el tema haitiano, que es un tema que está ahí pendiente, sí, que amerita una respuesta. Ahora, hay aspectos que constituyen un desafío constante. El tema de la inseguridad ciudadana. Está fuerte eso. Uno se levanta todos los días y más de 20 y 30 videos de atraco solamente. Uno de los desafíos que tiene el gobierno es devolverle a la gente la tranquilidad de caminar por las calles con sosiego. Eso es un desafío que tenemos pendiente. Creo también que el gobierno tiene la responsabilidad de generar la sensación de que la política de empleo, contrario a la pasada administración, deben corresponderse con los nuevos modelos de inserción económica. Hablo de manera más precisa. En la República Dominicana, en la última década, los modelos de empleo están caracterizados por ser del sector informal y del sector público. Son empleos de baja calidad y de bajo salario. Aquí hay que darle mayores condiciones formativas al empleo para que determine que el mercado laboral, cuando no se exige, los instrumentos y aparatos del Estado tienen la capacidad de ir bien entrenando a la gente. Me explico. Es verdad que usted puede ser ingeniero, abogado, médico, pero el mercado laboral dominicano quiere chef, gente con destrezas idiomáticas, técnicos. Tiene que orientarse a la necesidad. Entonces, ese es el modelo de formación que tenemos que ir preparando en el Infotep, que hace una excelente labor, en las escuelas vocacionales, que hace una excelente labor, y es por ahí que yo he percibido a la gente. Para finalizar, Guido, sobre el tema de Haití, la lectura que usted le da a la posición que ha asumido el gobierno en miras de protección a la frontera y también a la protección a nivel interna. Pero tú sabes que el tema haitiano, aquí hay mucha gente que opina sobre Haití en una especie de construcción prejuiciosa sobre el tema. No estudian el fenómeno. Haití es una realidad, porque compartimos una isla con Haití. Desde siempre, hay un debate interesantísimo entre Peñavalle y Jean Price Mars, dos intelectuales importantes, sobre el tema haitiano. Y de un tiempo a esta parte, yo pienso que la pasión ha imposibilitado que entendamos el fenómeno. Yo te lo voy a explicar muy elemental. Estoy de acuerdo con la militarización de la frontera. Sí. Totalmente de acuerdo. El gobierno dominicano debe tener en el Ejército Nacional actual uno de los militares de alto rango con mayor formación, Mayor General Florian, ultra preparado, muy íntegro de paso. El hecho de que el ejército controle una parte importante de la frontera es una señal positiva. Nosotros no tenemos un desafío militar con Haití. En Haití no hay ejército. El problema de Haití es que las bandas criminales le han tumbado el pulso a lo poco que queda de expresión institucional. Y por eso la frontera tiene que estar en buen resguardo. Sí. Evitando que una mayor crisis allá genere una movilización terrible de ciudadanos hacia este país. Lo otro, nosotros no estamos en condiciones financieras de asumir el drama haitiano. La comunidad internacional no puede soltar a Haití. Porque después lo quieren impugnar en foros internacionales prácticas discriminatorias con el hermano país cuando no entienden la realidad financiera nuestra. Yo sé que estamos en el último bloque. Matemáticas puras. Desde el año 2018 a la fecha, los estados, o sea, los gobiernos,
han gastado 10 mil millones de pesos en el tema de parturientas. En los hospitales Una públicos. cifra demasiado elevada. ¿Qué pasaba en el Se están violando los derechos de las dominicanas también. En el 18 la proporción era que el 87% que iba al servicio de hospitales parturientes era dominicano. En el 21, 3 años después, bajó de 87 a 70. Las extranjeras, que en un 90% son haitianas, se han disparado de 12.5 en el 18 y en el 21 a 30%. El aparato financiero del Estado dominicano en el sector salud no tiene capacidad para subsidiar eso. Ellos tienen que entenderlo. Esto no es una actitud anti-haitiana ni nada que se parezca. Es un tema de finanzas públicas. Y es por eso que por ahí hay que seguir apoyando las cosas que está haciendo el gobierno. Y sobre el trato que se le debe dar a las personas que está estableciendo el mismo expresidente Leonel Fernández, de si es inhumano o no sacar a una embarazada. Déjame hacer una explicación. Todo Estado tiene derecho a definir su política migratoria. Eso está fuera de discusión. Lo que dice el reglamento migratorio es que en el caso de las embarazadas no pueden ser objeto de un proceso de deportación. Ahora, concluido el proceso de alumbramiento, sí, pueden ser deportadas. O sea, que no, usted no recomienda tampoco que se haga una encerrona en los hospitales para esperar a que vayan llegando y que de ahí se monten en un autobús yo creo que de migración y se lleven hasta Haití. No. Hay que tener el cuidado suficiente porque después es el argumento que usan en foros internacionales para acusarnos de prácticas discriminatorias contra el pueblo haitiano, que no es cierto. Ahora, yo recomiendo que los procesos de deportación, así como los Estados Unidos deportan a los indocumentados, tenemos nosotros derecho. Que se haga el proceso respetando los derechos humanos, sin conculcarle derechos a nadie, pero el reglamento establece una excepción en el caso de las embarazadas. De las embarazadas, que debe cumplirse. Entiendo yo que eso es parte de nuestra institucionalidad y eso se debe entonces respetar. Bueno, Guido, agradecerle su presencia. Entiendo que todos los puntos quedaron claros en este conversatorio sobre la visión que tiene de lo que debe ser el partido, hacia dónde debe orientarse, y también el tema de la corrupción, que aparentemente viene una temporada mucho más fuerte que la que hemos visto. Así que agradecerle su tiempo y reiterar que este espacio está disponible para cada vez que quiera y lo entienda. Cariño de siempre y gracias a ti. Gracias de corazón. Recuerden compartir este contenido para que siga llegando a mucho más personas y seguir a Guido Gómez Mazara en sus redes sociales, que está muy activo llevando mucha información y sobre todo dando seguimiento a esa militancia que ha sido hasta cierto punto olvidada por la clase política de su partido, que está muy ocupada en el gobierno. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Bye bye.